A nuestros oyentes por la permanencia en la sintonía con la Z101. Los saludos a la gerencia de esta emisora que siempre ponen a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar a este maravilloso pueblo dominicano. Hoy es miércoles 9 de abril, año 2025. Miércoles cardiológico en la receta médica de la Z. La doctora Mildred Iliana Ureña no se encuentra hoy con nosotros, pero como de costumbre, siempre nos deja en muy buenas manos. Pero quiero informar a nuestros oyentes que en toda la programación, durante toda la programación, seguimos paso a paso a las informaciones que salen desde el lugar donde ocurrió la tragedia, desde la zona cero. Cada minuto estamos actualizando a nuestros oyentes en materia de información. Le damos la bienvenida a nuestra querida doctora Pamela. Adelante, buenos días. Hola Roberto, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Yo feliz de estar el día de hoy y vamos a presentar a nuestra invitada, la doctora Bifragni Espaillat. Ella es neuróloga vascular e internista. Hizo su especialidad de medicina interna en el Hospital Luis Eduardo Aybar, neurología en el Hospital Salvador B. de Gautier, neurología vascular en el Hospital Clínic de Barcelona y es la quinta neuróloga vascular del país. Ofrece sus servicios en el Centro Médico Moderno, Hospiten y Sedimat, y el día de hoy nos trae un tema muy interesante, el accidente cerebrovascular, mejor conocido en nuestro pueblo dominicano como ACV, trombosis o derrame. ¿Cómo está, doctora? Hola, un placer. Muy feliz de estar aquí en el día de hoy. Muy buenos días, doctora. Un día un poco gris, como comentábamos en cabina. Así es. Con muchas personas que se apagó su alma, pero esperamos en Dios que los que han logrado rescatar tengan una sobrevida y que tengan calidad de vida luego de este proceso. Aquí como equipo médico en general, la doctora Pamela y yo, cada una en sus áreas, estamos a la disposición de cualquier ayuda que podamos ofrecer a la población dominicana para poder sobrellevar esta terrible situación. Doctora Félix, el tema para hoy que estaremos compartiendo con nuestros oyentes. Así es, vamos a hablar acerca del ACV o accidente cerebrovascular, también conocido por nuestro público como derrame, trombosis, y es un tema que creo que vamos a disfrutarlo mucho el día de hoy. Excelente. Doctora, ¿cómo podríamos nosotros definir el ACV de manera clínica? Mira, para que toda la audiencia me pueda entender, un ACV, que también es conocido, como lo dice la doctora Pamela, mundialmente como EBC o como ictus, no es más que un cese, un paro de llegada de oxígeno y nutriente a una porción del cerebro, ya sea por un taponamiento, porque supongamos como una tubería, que son las arterias, se entapona por algo que la tapa o se rompe. Entonces ahí vienen definidos los dos grandes tipos de ACV, isquémicos y hemorrágicos. Cada uno con su sintomatología distinta y con sus causantes distintas. Entonces, para entender eso, doctor Espaillat, ¿qué es isquémico, qué es hemorrágico? ¿Cómo se comporta uno, cómo se comporta el otro? Así es. Los dos grandes grupos, isquémico es más que un taponamiento, se tapa la arteria. En el hemorrágico se rompe la arteria del cerebro drenando sangre en la cabeza. Es lo que le llaman, que tuvo un sangrado cerebral. Eso es un tipo hemorrágico. Que tuvo una trombosis o que tuvo una isquemia cerebral, un infarto cerebral. Es que se tapó una arteria que drenaba oxígeno y mantenía viva una porción del cerebro. Básicamente, para reconocer rápidamente un ACV, en el caso de los isquémicos suele ser un progreso un poco más paulatino, más progresivo que el hemorrágico. Se suele acompañar de una dificultad para hablar, o sea, un habla muchas veces como estropajosa, una habla arrastrada, como con la lengua pesada. El paciente también refiere una debilidad de un lado del cuerpo, de un hemicuerpo, ya sea del brazo y la pierna, o a predominio del brazo o a predominio de la pierna. Muchos también comentan que tienen alteraciones visuales, como una visión borrosa, o que pueden llegar a perder por unos segundos la visión de un ojo. También se acompañan de vértigos, que muchas veces lo conocen como mareos, pero estos mareos son muy significativos porque el paciente no puede sostenerse de pie,
tiende a irse de lado o hacia atrás, o sea que no puede caminar, o sea, la marcha se le imposibilita. El paciente se acompaña también de un cuadro importantísimo de náuseas que luego provocan vómitos en mucha cantidad y tú no entiendes por qué. No es una indigestión, fue abrupto. El paciente comenzó con unos mareos, con una inestabilidad, con unos vómitos. Algo muy peculiar del hemorrágico, que se diferencia mucho cuando nos dan este dato de un isquémico, es que el paciente dice: doctora, mire, tuve o tengo el peor dolor de cabeza de mi vida. Un patrón de dolor que si un paciente es migrañoso, dice: doctora, mire, yo soy migrañoso, pero esto nunca me había sucedido. Un dolor que llega a su máxima intensidad en cuestión de segundos. Imagínate cómo debe doler que se rompa una arteria en el cerebro. Todos estos datos que les he comentado aquí en cabina tienen que alertar a la población, porque esta condición es tiempo dependiente. Esto sugiere, traduce que no podemos perder ni un minuto, porque por cada minuto que el paciente tarda en llegar a una emergencia y recibir tratamiento, se mueren millones de neuronas. Y una neurona que muere no vuelve a revivir ni se reemplaza. Entonces tenemos que estar muy atentos y saber que aquí el tiempo es oro. Principales factores de riesgo para una ACV, doctora. Mira, tenemos una cantidad de factores, pero te puedo enumerar los principales en orden. Te diría la hipertensión arterial mal controlada. Bueno, Pamela sabe, como cardióloga, que no es ser hipertenso, no es que yo te tacho de que porque eres hipertenso tendrás un ACV. Aumenta, obviamente, el porcentaje, pero el problema está en que no llevan correctamente la medicación, en que no llevan sus chequeos rutinarios con el cardiólogo, en que abandonan por decisión propia la pastilla porque ya se sienten bien. La hipertensión es una condición silenciosa, entonces por eso tú te sientes bien, aún tú teniendo unas presiones altas, capaces hasta de romper una arteria en el cerebro. Entonces la hipertensión mal controlada o no tratada es el principal factor de riesgo para un evento vascular, para un derrame cerebral, seguido por niveles altos de colesterol, a expensas de aquel colesterol que le llaman colesterol malo en buen dominicano. Estos niveles lo que hacen es depositarse en arterias que van al cerebro o arterias cardíacas, y esos taponamientos por ese depósito, imaginemos que estamos apilando arena en un túnel. Cuando esa pila llega a ser muy grande, tapa el túnel. Eso pasa con las arterias que van al cerebro. Otro de las condiciones es fumar. O sea, el cigarrillo, el uso de cigarrillo o cualquier dispositivo que contenga nicotina tiene un daño increíble en el cerebro. ¿Por qué? Porque debilita la pared de esas arterias. Hace un daño endotelial, o sea, daña el endotelio de los vasos del cerebro, y eso lo hace muy débiles, fácilmente que se puedan fraccionar, fácil de que se pueda dividir las capas y hacer un aneurisma en el cerebro. Entonces, en estos tres factores, si los mejoramos, tenemos un porcentaje muy bajo de incidencia quizá de eventos vasculares, seguido de otras patologías sistémicas importantes como la diabetes. O sea, ser diabético mal controlado también, una dieta alta en grasas, una vida sedentaria, o sea, una vida donde una persona no haga ningún tipo de actividad física, una alimentación incorrecta. Todos esos factores, fuera de los que son menos frecuentes pero sí descritos, que son ya daño o condiciones idiosincrásicas propias del paciente, que tenga temas de autoinmunidad, que tenga temas con enfermedades sistémicas e inflamatorias, que tenga una alteración de la coagulación de su sangre propiamente de ese paciente, también son condiciones que pueden llevar a un evento vascular, pero lo más común en la población son las 4 que le mencioné. Y si hablamos de la parte genética, ¿existe, digamos, como factor de riesgo el componente genético que muchos vemos en consulta? Mi abuelo hizo un ACV, mi mamá hizo un ACV, entonces, ¿esto podemos verlo? Sí, lamentablemente el evento vascular, el derrame cerebral, tiene un componente genético. Un paciente que tenga un familiar de primera línea, o sea, mamá, papá o hermano, que haya tenido un evento vascular, el porcentaje de él tener un evento sube de un 10 a un 20% en comparación con la población en general. Entonces, cuando tú tienes ese padecimiento en la familia, aún ahí es mucho más importante que estos factores de riesgo tú los mantengas controlados y que lo que son evitables
tú logres evitarlo con una buena alimentación, con ejercicio y con tus chequeos rutinarios con el neurólogo, con el cardiólogo, para en conjunto trabajar como equipo multidisciplinario. Sí, creo que un dato puntual, y lo voy a hacer como un símil con la cardiología. Sabemos que muchas veces la forma como ocurren los eventos, tanto coronarios, los infartos del corazón como del cerebro, muchas veces hay un componente psicosocial donde el estrés, la ansiedad, la depresión juegan un papel importante, y se ha visto que pacientes con niveles importantes de estrés sostenido en el tiempo, un distrés ya en este caso, un nivel de estrés crónico, puede llegar a ser un evento cerebral agudo. Sí, así es. Sabemos, Pamela, que el tema del estrés no hace un efecto proinflamatorio en el cuerpo. Y no lo sabemos muchas veces. Exacto. La gente dice, doctora, pero ¿por qué si yo tengo estrés puedo hacer un ACV? Mira, el estrés provoca que se active una cascada de inflamación. Y al inflamar todos los sistemas del cuerpo, incluyendo el cerebral, te predispone a una rotura más fácil que en otros pacientes, y con una debilidad también de las paredes, o sea, de tu arteria cerebral se debilita con el estrés, porque aparte de que inflama, se secretan, o sea, se producen una cantidad de sustancias que van directamente al vaso a dañarlo. Así es. Los radicales libres, ciertas cosas que médicamente conocemos, pero el estrés en sí es un causante de eventos vasculares, así como coronarios. Doctora, nos vamos a ir a una pausa, pero quisiera dejar una pregunta al aire, si es mito o realidad que en los últimos tiempos los ACV se están viendo en personas cada vez más jóvenes. Sí, así es. Al regreso usted nos habla un poquito. Perfecto. De esto. Llévate.